las oficinas de... ¿Cuántas personas necesitan para vender?
Sí. Yo lo llamo. Esto no es ninguna novedad, claro. Yo lo voy a explicar. ¿Cuál es la problemática? Tiene un problema. Es decir, que encuentra dos conjuntos distintos que juntos determinan en los conjuntos van como una persona y se van a eliminar. Conjunto N. El conjunto N. Tenemos este conjunto A. Luego tenemos el conjunto N. ¿Cuál sería el conjunto que empieza por N? Mango, mora, manzana. Se empieza por el que tequila, intermera, tequila. No más, los que empiezan por N. Unas que empiezan por N. ¿Cuáles serían los que empiezan por N? En naranja y no más. Los símbolos frutas me bastan Gama, Basma, Pirámide, Victorio, o sea que son conjuntos que vacíos. ¿Dónde puedo decir el sistema? Yo sé, no hay nada. Ahora, aquí tenemos, observa el siguiente diagrama de estudio y está contenido o no está contenido cada parte. Ahora, tenemos aquí el conjunto. X está contenido en nuestro.
chévere que llegaste, se entretiene. Buenos días a todos y todas. Ya vamos a empezar la clase. Para que se alisten, por favor. ¿Me están escuchando bien? ¿Cómo me están escuchando en este momento? Necesito todo el wifi que tengo para el computador. Y ahorita te digo que volvemos a conectar. Bueno, ya acabo de apagar todos los dispositivos que tengo conectados al wifi y esperemos que se escuche mejor. Díganme, muchachos, en este momento, ¿cómo me están escuchando? Si ya se escucha mucho mejor o no. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Les comento que no he podido recuperar la clase que tuvimos sobre arrendamiento que se cortó y el Zoom no me hizo grabación del mismo. Motivo por el cual no he podido subirles como tal la clase. Voy a ver si de pronto hago una clase asincrónica, repitiendo la clase de contrato de arrendamiento para que ustedes la puedan tener en sus pantallas, para que puedan estudiar. Entonces, el tema de contrato de arrendamiento quedaba completamente visto con todas las disposiciones del decreto reglamentario y demás situaciones particulares. La clase de hoy vamos a ver el contrato de anticresis, toda vez que sigue la misma línea con el contrato de arrendamiento. Recordemos que ya habíamos dicho que había una serie de contratos que se complementan entre sí. El contrato de arrendamiento y el de empeño, que aunque no es un contrato que exista en la legislación civil o comercial, sí es un contrato que tenemos que ver porque es de múltiple usanza en nuestro entorno. Por ello, las normas del contrato de anticresis por disposición propia del Código Civil hace una remisión normativa a las normas de arrendamiento, de tal suerte que es un contrato que sigue la misma línea. Después de esto seguiremos con el contrato de leasing, que también tiene las mismas remisiones normativas, y finalmente con el contrato de comodato, que también se vale del contrato de arrendamiento en las disposiciones normativas. Todos ellos son contratos que tienen una particularidad. Son contratos que no entregan el dominio de la cosa, no son traslaticios de dominio. Son contratos en los cuales siempre vamos a hablar de tenencia. Entonces, el tema de hoy es contrato de anticresis, características y diferencias fundamentales con el contrato atípico de empeño. Generalidades.
Bueno, ustedes en el Código Civil, a partir del artículo 2458, van a encontrar el contrato de anticresis. Pero en sí, si ustedes leen la definición, no lo van a entender, porque es confusa. Simplemente dice que es un contrato por medio del cual se entrega a un acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos. Punto. Uno dice, ¿qué es eso? Entonces, el cuento es dar un ejemplo anterior para que ustedes puedan entender el resto de las características fundamentales de este contrato, que es muy particular, que ya no es tan común usanza, lamentablemente, pero ustedes como abogados pueden ser muy vivos y en las conciliaciones que se hagan cuando unas personas deben dinero o estén condenados a algún capital, puedan aplicar este contrato sin necesidad de irse a procesos ejecutivos. El ejemplo es el siguiente. Hablemos, por ejemplo, de María. María es una ciudadana. Ella va desplazándose, caminando por la calle y va a cruzar por la cebra en el lugar indicado, con el semáforo indicado, y Juan va en su carro a alta velocidad y por saltarse el semáforo sigue derecho y la atropella. Consecuencia de ello, María sufre unas lesiones personales. Se inicia un proceso de responsabilidad civil extracontractual, en donde un juez condena a Juan a pagarle a María la suma de 50 millones de pesos como indemnización. Entonces, fíjense que hasta ahí estamos hablando de una responsabilidad extracontractual. ¿Cuándo entra a jugar con el concepto de anticresis? Pues resulta que María le exige el pago a Juan de su indemnización. Le dice, señor Juan, un juez de la República lo condenó a usted a pagarme 50 millones de pesos. Acá está la sentencia. Páguemelos. Entonces Juan le dice, señora María, de 1000 amores yo lo haría, pero no tengo un centavo, pero tengo bienes. Mire, señora María, que yo tengo un local comercial. Si quiere, puedo constituir un contrato de anticresis con usted para que usted use el local, lo explote civil o comercialmente, en este caso sería comercialmente, durante un término que vamos a nosotros a pactar, y cuando se termine de pagar el valor de lo que yo le debo a usted, usted me devuelve el bien y quedamos saldados y se extingue la obligación. Entonces María dice, ¿pero qué local es? Me dice, sí, mire, es un local en Unicentro. Digamos que estamos sin la pandemia, que estamos bien en cuestiones de arrendamiento. Ese local, la mensualidad es de 5 millones de pesos. Por consiguiente, yo le debo a usted 50 millones de pesos, más los intereses, digamos 55 millones. Úselo usted 11 meses en anticresis. Haga lo que quiera ahí. Ponga un local comercial, subarriéndelo, haga lo que quiera. Y al finalizar el 11º mes, es decir, que ya se ha pagado los 55 millones de pesos, usted me devuelve el bien y yo ya no le debo nada. Esa es, en principio, la anticresis. Acá el ejemplo yo lo puse con una responsabilidad civil extracontractual, pero la deuda puede ser de cualquier tipo. Puede ser una deuda suscrita de un préstamo de mutuo, por ejemplo. Puede ser por una indemnización, por una condena en costas. Cualquier tipo de deuda. Pero la deuda tiene que ser anterior a la constitución del contrato de anticresis. Es decir, que nosotros podemos decir que ante la imposibilidad de pagar una deuda, el deudor puede dar en anticresis un bien a su acreedor para que con los frutos de ese bien se pague
de la deuda y la deuda se extinga. Entonces, con esta explicación podemos volver a leer el artículo 2458 del Código Civil. Entonces ya sabemos que es un contrato por medio del cual se entrega a un acreedor. ¿Quién se lo entrega? Pues el deudor, una finca raíz para que se pague con sus frutos. ¿Y qué se va a pagar con sus frutos? Pues lo que le debe, es decir, la deuda. Con este concepto claro, podemos expresar cuál es la finalidad del contrato de anticresis. El fin del contrato de anticresis es extinguir una deuda o crédito anterior mediante el famoso contradisfrute de un bien. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra anticresis, etimológicamente, es decir, si nos vamos al diccionario de la Real Academia, establece o significa que anticresis es igual a contradisfrute, por medio del cual el acreedor anticrético puede disfrutar de un bien inmueble. Y decimos que la deuda como tal puede provenir de cualquier tipo de surgimiento. O sea, la deuda puede surgir de cualquier forma. Por ejemplo, lo que les decía, una indemnización, puede ser un crédito personal, puede ser el pago de una multa, cualquier tipo de deuda. ¿No? ¿Cuáles son las partes al interior del contrato de anticresis? Las partes como tal y generalmente son solamente dos, aunque pueda haber un tercero interviniente, que después lo vamos a ver. El acreedor anticrético es el dueño o el titular de la obligación o del crédito personal previamente constituido. Es decir, es la persona al que le debe, al que se le debe el dinero. A él es el que se le va a entregar en tenencia el bien para que él realice un contradisfrute y pueda explotar civil o comercialmente el bien, para que con su disfrute se pague la deuda. La otra parte se llama deudor anticrético. Es la parte deudora del crédito personal o la deuda anterior, en este caso que estábamos hablando, Juan, que atropelló a María, que ante la imposibilidad de pagar dinerariamente su obligación, entrega el bien al acreedor anticrético con el fin de extinguir su deuda. Cuando se realiza este tipo de negociaciones, generalmente lo que se hace es tasar la deuda en un monto total más los intereses. Si hablamos nosotros que es una deuda proveniente de una indemnización por una responsabilidad, por ejemplo, no podemos hablar que son intereses corrientes, sino hablamos que son intereses civiles. Pero si proviene la deuda de un crédito respaldado en un título o valor, puede ser por un mutuo, por ejemplo, se debe pactar, obviamente, en intereses comerciales. La deuda también puede provenir inclusive de indemnizaciones, por ejemplo, laborales. Cuando, por ejemplo, vamos nosotros a despedir a un empleado y no tenemos cómo pagarle al empleado perfectamente, podemos hacer la liquidación y constituir una anticresis por la deuda que se debe. ¿Qué bienes se involucran al interior del contrato de anticresis? ¿Por qué hablamos de bienes involucrados? Porque revisemos de nuevo el concepto. El concepto dice que se entrega al acreedor una finca raíz. Y obviamente cuando nosotros hablamos de finca raíz,
nos referimos únicamente a bienes inmuebles. Pero resulta que no solamente podemos hablar de la inclusión de bienes inmuebles actualmente. La anticresis es válida y jurisprudencialmente se ha expresado también realizarla sobre los bienes de naturaleza mueble. ¿Y por qué se dice esto? Porque, si bien es cierto, el artículo 2458 del Código Civil establece que únicamente la anticresis procede contra finca raíz, es decir, sobre inmuebles, la ley 1676 de 2013, que es la ley de garantías mobiliarias, estableció en el artículo 3º que salvo disposiciones civiles o comerciales, se haga referencia a la anticresis, se considerará una garantía mobiliaria y se aplicará dicha ley. Ley 1676 de 2013. Muchachos, la ley de garantías mobiliarias es una ley muy especial, que ustedes la tendrán que estudiar, yo creo que en otra materia, porque no es parte de contratos. Únicamente cuando veamos prenda, hacemos referencia a esa ley, que es una ley que regula todo el sistema de las garantías sobre adquisición de bienes muebles. Por esta razón, se dice siempre al interior de esta ley en el artículo 3º que cuando se hable de anticresis, se aplicará la ley 1676 de 2013 de Ley de Garantías Mobiliarias. Por consiguiente, como quiera que la ley 1676 de 2013 solamente es aplicable para bienes muebles dados en garantía para respaldar deudas, se ha de entender que sí es posible hacer extensión de la anticresis del Código Civil a los bienes muebles. Además, tenemos que recordar que nuestro Código Civil es un código muy antiguo. Es un código de 1887, copia del Código Napoleónico de 1804, que a la vez es un código copiado de las compilaciones del Corpus Ius Civilis de Justiniano del 556. Es decir, estamos frente a una codificación escueta en donde los bienes muebles tenían ínfimo valor y no eran considerados útiles para poder tener un valor agregado del cual pudiéramos usar y de ello sacar unos frutos. Es decir, si antiguamente hablamos de un bien mueble, que, no sé, una olla, no sé, ¿qué puede ser? Los bienes muebles antiguos antes de la tecnología, pues obviamente no los podemos entregar en anticresis porque no va a generar ningún valor. Pero si hoy en día nos damos cuenta, existen bienes muebles que son costosos y que además generan riqueza. Por ejemplo, los vehículos. Nosotros podemos dar en anticresis un carro particular, un bus de servicio público. Nosotros podemos dar en anticresis máquinas industriales. Máquinas industriales, por ejemplo. Podemos dar en anticresis maquinaria. Todas las cosas que generen riqueza. Pónganse ustedes a pensar si una persona lo único que tiene son unas fileteadoras para hacer cosas de telas. Y yo tengo una fábrica de telas. Y él me debe dinero y me dice, mire, lo único que tengo son estas máquinas. Si quieres, recíbamelas en anticresis mientras se paga la deuda. ¿Y yo qué hago? Cojo la maquinaria y la uso. Entonces, fíjense que
con la modernidad y con los procesos industriales hemos podido darle un valor agregado a los muebles. Así que todos estos bienes muebles que hemos indicado, como los vehículos, las maquinarias industriales, agropecuarias, ya son capaces de generar capital por sí solas. Por consiguiente, la conclusión sobre la crítica al artículo 2458 es que sí se puede constituir una garantía móvil, constituir anticresis sobre cualquier bien mueble, tal como lo expresa también la Ley de Garantías Mobiliarias en el artículo 4. Y obviamente también sobre los... Se cerró. Bueno, ¿qué pasó acá? Doctor, una pregunta. ¿Sí, señor? Entonces, esa anticresis también la pueden realizar entre personas jurídicas, ¿verdad? Sí, claro. Al decir que, digamos, su merced presta la maquinaria para una deuda. Por ejemplo, ¿en qué caso? Por un caso particular. ¿No me escuchan? Creo que los estoy perdiendo. No, doctor, es que se está cortando la Sí, tengo comunicación un poco. un letrero que es inestable. Que es inestable mi conexión. Espera un momento, trato de hacer algo acá. José Antonio, quita tu video porque los videos interrumpen. Los videos son terribles. Doctor, es una foto, no es un video. Yo tengo la Ya. cámara apagada. Yo sí decía, ¿por qué lo veía tan quieto? Compartir. Esto, compartir pantalla. Y compartir. Sí, generalmente las partes cuando hablamos del acreedor anticrético y del deudor anticrético pueden ser personas tanto naturales como personas jurídicas. Obviamente no podremos hablar que el Estado pueda celebrar este tipo de contratos, ya que si por decir algo el acreedor anticrético es el Estado, por ejemplo la DIAN. Nosotros no le podemos decir a la DIAN le damos en empeño una finca, ¿sí? O si el Estado es el que nos debe dinero a nosotros, el Estado no nos va a decir a nosotros le damos en anticresis una casa, que es una casa fiscal del Estado, ¿no? No se puede. Ese tipo de situaciones no están contempladas dentro de la ley 80, que es el régimen de contratación estatal. Sería completamente ilógico. Uno puede hacer negociaciones para pagar, mas no para poder realizar lo pertinente. Listo, continuemos. Entonces, ya hemos aclarado qué bienes pueden ser involucrados al interior del contrato de anticresis, que pueden ser bienes tanto muebles como inmuebles. Doctor. ¿Qué? No le escucho. Qué pena, doctor. Sí. Mi otra pregunta es que, digamos, cuando ya se cancela la deuda, entonces la persona tiene que restituirle, digamos, el bien o algo así, o digamos, ya se lo puede... Estamos apenas en el nacimiento del contrato. En el final está la terminación, espérese. Ok, qué pena. No se me adelanten, no se me adelanten. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O sea, yo siempre les he dicho a ustedes que todos los contratos que la ley expresamente no diga que deben ser escritos pueden hacerse verbales. El contrato de anticresis puede ser tanto verbal como escrito. Pero como yo siempre les digo a ustedes, por favor, siempre todos los contratos háganlos en forma escrita para que haya claridad
sobre las obligaciones de las partes y además no tengamos problemas posteriormente para poder realizar los procesos judiciales. Entonces, al interior del contrato y hablando de los bienes, tenemos que determinar muy bien el inmueble o el bien mueble que se está dando. Por consiguiente, si estamos hablando de qué bienes pueden ser involucrados al interior del contrato de anticresis, tenemos nosotros que al interior del contrato detallar perfectamente el bien que se va a entregar, de tal suerte que el bien mueble o el bien inmueble no se vaya a confundir con ninguno más. De tal forma que al interior del contrato de anticresis vamos a resaltar todas sus características principales, como si son inmuebles, folio de matrícula inmobiliaria, cédula catastral, la nomenclatura urbana que tenga. Si es un bien mueble como un carro, una moto, etcétera, el número de motor, el número de chasis, todas las improntas. Si es una máquina, el serial, el color, la función que cumple, etcétera. De tal suerte que después, cuando nos vayan a retornar el bien, no nos vayan a dar otra cosa diferente, ¿sí? Porque si yo doy en anticresis, por decir algo, un bus de servicio público, y un bus de esos grandes, y me entregan es un bucetón, que es completamente diferente, pues obviamente va a existir un inconveniente en la identificación del objeto. Además de detallar perfectamente el bien, tenemos que describir el estado actual del bien entregado. Describirlo, está en buen estado, tiene un rayón, es una finca que tiene dos reservorios, una casa en tales características, que tiene cocina industrial, que tiene servicio de gas, de agua, etcétera, ¿sí? Ojalá, y esto ya es astucia de la parte que lo hace, para garantizar que no vayan a deteriorarle o a cambiarle la cosa o a robarle partes a la cosa, porque usted sabe que cuando la persona no es la dueña de la misma, no cuida, se puede hacer una documentación fílmica o fotográfica. Y esa documentación ustedes la pueden allegar como parte integral del contrato anticresis. Esta regla también es válida para los contratos de arrendamiento. Para decir, mire, esto es lo que le estoy entregando, porque nosotros, ¿qué decimos siempre? Se hace entrega de una casa que consta de 2 habitaciones, una cocina, una sala, comedor, un baño, ¿sí? Patio de ropas, con servicios públicos, y se firma, pero no hemos detallado qué calidades tiene la casa como tal, qué detalles tiene. Por ejemplo, qué tal que tengo un mesón de madera divino y cuando nos devuelven la casa que hemos dado en anticresis, nos devuelven un mesón de acrílico, de esa tabla, de ese material de aglomerado, ¿sí? Por eso mismo es bueno describir el estado actual del inmueble. Se debe fijar como tercer requisito, importancia de determinar el bien, se debe fijar consensualmente cuánto vale el bien. Es decir, en cuánto creen que se valora el bien mueble o inmueble. ¿Por qué razón, muchachos? Porque la teoría de la pérdida de la cosa, en este caso, reposa en manos del acreedor anticrético. Es decir, que si por culpa del acreedor anticrético se pierde o se deteriora el bien, él tendrá que restituirle al deudor anticrético el valor de lo que valía el inmueble o el bien mueble. Entonces, por decir algo, si estamos hablando de un vehículo, lo fijamos perfectamente diciéndole el número de motor, de improntas, etcétera, color. Decimos el estado, que está bien, que está bonito, filmamos que tiene un rayón en tal parte. Y decimos ese carro vale 30 millones de pesos. Listo, no hay ningún problema. Y el acreedor anticrético resulta que se va de paseo con sus amigos, normal, tranquila. Y se pone
a tomar en un paseo de río y regresándose del paseo del río en estado de ebriedad, se estrella contra un árbol, pérdida total del vehículo. El vehículo no tenía ningún seguro. En la teoría del riesgo, perdón, la teoría de la pérdida de la cosa, ¿en manos de quién está? Pues el acreedor anticrético, es decir, el que lo estaba disfrutando, explotando civil o comercialmente. Razón por la cual él es el que tiene que pagar el valor del carro. Por consiguiente, es importante que al interior del contrato de anticresis, consensualmente, es decir, entre acreedor y deudor, se haya fijado cuánto vale el bien en el evento que ese daño se pierda. Ahora. Doctor, tengo una pregunta. Ajá. Doctor, tengo una pregunta. Digamos si, no sé, la deuda era de 50 millones, ¿sí? Sí. Y la persona le da un vehículo para su disfrute del mismo valor. Digamos que sale y lo estrella. El acreedor podría decirle como que no, dejemos así, usted me debía 50 millones, su carro vale 50 millones. Dejemos así, saldemos la deuda de esa forma. Pues sí, claro, pero ya sería a través de otro contrato, porque eso ya sería una compensación, puede ser. Entonces ya tocaría bajo por decir algo, alguno demandará al otro y tendrán que llegar a una transacción y ahí puede existir una figura jurídica que es determinación de extinción de las obligaciones, ustedes lo tuvieron que haber visto en obligaciones, que se llama compensación. Entonces, Vale, obviamente, si yo le debo 50 millones y usted me debe 50 millones, pues no hay nada que hacer, ¿sí? Pero, pues, sí, claro, no hay ningún problema. Ahora, otra característica importante que se debe fijar dentro del contrato es determinar de quién es el bien que se va a entregar en anticresis. Porque acá es cuando entra la tercera persona que les decía. Normalmente el bien que se entrega es del deudor anticrético, ¿no es cierto? Del que debe el dinero. Motivo por el cual no hay ningún problema. Pero digamos que este deudor anticrético no tiene nada. Él no tiene ningún bien. Pero un amigo o su padrino o la mamá de él sí tiene bienes. Le dice, mijito, para que usted no le deba plata a María por haberla accidentado, dele en anticresis la casa que es mía, que la tengo acá en el barrio Santa Inés. Entonces, fíjese como una tercera persona también puede entregar un bien a favor de la otra persona, pero entonces debe mediar autorización de la tercera persona titular del derecho real de dominio del inmueble para que se pueda realizar, para que el contrato tenga validez. ¿Sí? Hay otra teoría que no está definida como tal, que es si se puede entregar la posesión en anticresis. Porque fíjense que yo también podría entregar un bien inmueble que tengo y que estoy poseyendo. Lo puedo entregar en anticresis también, porque no exige la norma que debe ser el titular del derecho real de dominio. Pues es una teoría que puede ser discutida. En un principio podría ser válido, porque el que está haciendo actos de posesión está actuando como señor y dueño sobre la cosa que posee, ¿no es cierto? El problema sería cuando lleguen las titulares de derecho real de dominio y reclamen el inmueble. Obviamente, el acreedor anticrético quedaría sin ningún derecho y la anticresis se rompería. Sobre los bienes que de una persona tienen tenencia, obviamente no puede celebrar contratos de anticresis. Listo. Presupuestos del contrato de anticresis. Para que podamos hablar de la existencia del contrato de anticresis,
tenemos que tener en cuenta los presupuestos que les tengo anotado en la diapositiva que está proyectada. Es decir, siempre, sí o sí, debe existir una deuda anterior. Deuda que, como ya les había dicho, puede ser originada tanto de una obligación personal, un crédito personal, una indemnización de todo tipo, laboral, civil, extracontractual o de cualquier otro tipo. Imposibilidad de pagarse dinerariamente esa deuda anterior. Obviamente, ante la insolvencia del deudor, es que se ofrece el bien al acreedor para que él lo tome en anticresis. Existencia de un bien de propiedad del acreedor o de un tercero que se pueda involucrar dentro del contrato de anticresis. Ya lo hemos visto. ¿Ah? Profe, qué pena, es que no se te escuchó nada, se cortó mucho. ¿Puedes volver a repetirlo, por favor? Los presupuestos. Sí, porfa, es que se cortó. Se cortaron los presupuestos. O sea, acá en los presupuestos lo que yo estoy haciéndoles es como un resumen de lo que ya hemos hablado, porque todo lo que está aquí ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los presupuestos de la anticresis? Que tiene que existir una deuda anterior. Deuda anterior que obviamente está apoyada en una obligación de carácter personal, que puede ser una indemnización, que puede ser una indemnización laboral, etc. Pero la deuda siempre tiene que ser anterior a la constitución del contrato anticrisis. El segundo presupuesto es la imposibilidad del deudor de esa deuda de pagarla dinerariamente, es decir, de pagarla en dinero constante o sonante. Es decir, no tengo los 50 millones de pesos, no puedo pagar. Por ello, el tercer presupuesto es la existencia de un bien, ya sea mueble o sea un bien inmueble, para respaldar esa deuda y poderlo involucrar dentro del contrato anticresis. Y ya hemos dicho que ese bien, qué características puede tener y además que puede ser tanto del acreedor o de un tercero. Consecuencia de esta imposibilidad de pagar el dinero, de la existencia de la deuda anterior, perdón, consecuencia de la existencia de la deuda anterior, de la imposibilidad de pagar ese dinero, del ofrecimiento de un bien para pagar ese dinero, cumplidos los presupuestos del contrato, se extingue la deuda cuando se finalice el contrato. Y finalmente, podemos decir que es un contrato no traslaticio de dominio, porque siempre vamos a tener al acreedor anticrético como un mero tenedor, es decir, igual que un arrendatario. Derechos y obligaciones de las partes. El artículo 2461 del Código Civil dice que tanto acreedor anticrético como deudor anticrético gozan de los mismos derechos y obligaciones que se hayan fijados para el contrato de arrendamiento. Entonces, fíjese cómo bajo el principio de integración normativa es el mismo artículo 2461 que nos remite a las normas propias del Código Civil. Por consiguiente, cuando hablemos de derechos y obligaciones de las partes, siempre tenemos que respaldarnos en las clases que hemos visto antes.
Por consiguiente, el deudor anticrético no podrá turbar a su acreedor, no podrá cortarle los servicios públicos, etc. Lo mismo que habíamos visto, solamente que referidos ahora al anticresis. Duración del contrato. Acá sí es lo que hablábamos. Consensualmente, las partes tienen que establecer cuál es la duración del contrato. ¿Y cómo se hace esto? Pues calculando el valor de la obligación. ¿Cuánto me está debiendo usted? ¿Cuántos intereses me deben? Recordemos que acá tenemos que diferenciar entre intereses civiles e intereses comerciales dependiendo del modo del surgimiento de la obligación. Si fue un crédito personal por una actividad netamente comercial respaldada en títulos valores, por un contrato de mutuo anterior, por ejemplo, entonces obviamente estaríamos hablando de intereses netamente comerciales. Pero si estamos hablando de una indemnización de carácter laboral o civil, por responsabilidad extracontractual, pues obviamente aplicamos intereses civiles. Por consiguiente, una vez que las partes se pongan de acuerdo de cuánto le deben de capital más intereses, pues se fijará un valor total de la obligación, ¿no es cierto? Y ahora, tenemos que también establecer cuánto tiempo va a durar de acuerdo al dinero que se ha calculado. Por decir lo que les decía, fácilmente, en el ejemplo fácil que les puse, yo tengo un local comercial que vale 5 millones la renta, pues 5 millones, si usted le debo 55 son 11 meses. Pero a veces puede ser más difícil, porque por ejemplo el bien que yo voy a entregar puede ser una finca. Entonces, una finca de pastoreo. Entonces, obviamente, entonces toca decir cuánto vale cada pastada, cuánto produce la finca, ¿sí? Para poder saber cómo se va a pagar esa deuda, porque obviamente yo no puedo recibir, no se ve, o sea, es decir, no sería lógico castigar a la persona como tal. Lo único que se puede regular judicialmente es los intereses que se llegan a haber calculado de demás. Es decir, si al interior del contrato de anticresis consensualmente las partes han fijado un valor de intereses mayor del legalmente que se puede cobrar, por decir algo, si eran intereses civiles del 6% y se fijaron en el 20% los intereses, procede la acción resolutoria por lesión enorme, pero únicamente con relación a la reducción de los mismos. Recordemos cuando vimos la acción resolutoria por lesión enorme, que hablábamos que existe lesión enorme sobre los intereses de exceso. Ahora sí, como lo que quería escuchar nuestro compañero, ¿cómo se termina este contrato? ¿Cuándo deja de existir jurídicamente? Pues la muerte natural del mismo es al finalizar el tiempo pactado. Es decir, una vez se llegue al final del contrato, el acreedor anticrético tendrá que devolver el bien. Si no lo entrega, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer si no lo entrega, muchachos? Alguien que sepa. Se terminó el contrato, se terminaron los 11 meses del local comercial de Unicentro y el acreedor anticrético estaba tan feliz allá que dijo, no lo entrego y punto. A mí como que usted me tumbó, yo me voy a quedar más tiempo. ¿Qué puede hacer el deudor anticrético? Profe, qué pena. Pues como su merced dijo que se remite de pronto a algunas leyes del contrato de arrendamiento, ¿no podría ser, por ejemplo, una restitución de inmueble? O sea, algo así, como una restitución de inmueble. Eso es.
una restitución. Se aplican las normas de la restitución de inmueble arrendado. Porque no podemos pedir la resolución del contrato, sino se aplica simplemente. ¿Por qué? Porque es una remisión normativa. Perfecto. El deudor anticrético no puede pedir anticipadamente la entrega de la cosa, sino que hasta que se pague totalmente el bien, la obligación. Es decir, yo no puedo decir, ay, mire, eso ya, bueno, esa es la regla general, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, oiga, mire, yo le debía 50 millones de pesos, usted ya lleva 2 meses ahí, o sea que le debo 40, todos los 40 en efectivo y devuélvame el bien. No puede pedir es anticipadamente la terminación del contrato, es decir, la entrega de la cosa. Excepto cuando se haya pactado mediante una cláusula especial. Es decir, que si al interior del contrato de anticresis que se haya redactado por escrito, existe una cláusula especial de terminación anticipada del contrato de anticresis en donde se le otorga la posibilidad al deudor anticrético de pagar la obligación en cualquier momento y recuperar su bien, lo puede hacer. De otra forma, no es posible sino hasta que finalice realmente el contrato. Doctor, yo tengo 2 preguntas. Espéreme un segundo, termino la última premisa y ya lo atiendo. Ya dijimos que el deudor no puede pedir anticipadamente la entrega de la cosa. Ahora, el acreedor sí puede terminar anticipadamente el contrato de anticresis. De tal suerte que el acreedor como tal podrá restituir la cosa en cualquier momento y perseguir el pago del crédito por otros medios legales. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en el caso de María y Juan que estábamos hablando, en donde Juan le entregó a María el local en Unicentro, en anticresis, y María se fue a ese local porque le iban a pagar 5 millones de renta y se da cuenta que lo máximo que pagan allá son 2,5 millones, María se puede arrepentir del contrato. Y le dice, no, qué pena, don Juan, no me sirvió su local, no está dando la base, se lo devuelvo. Y le devuelven el local. Pero entonces la obligación no se ha extinguido. Por consiguiente, María, como acreedora de la obligación principal, podrá, por cualquier otro medio, por vía ejecutiva, cobrar el crédito. Puede directamente acudir allá y entregar la cosa. Mientras para el deudor no le es dado realizar dicha acción. Cuénteme la pregunta que tenía ahora sí. Bueno, doctor, son 2 preguntas. La primera es, la anticresis también puede recaer sobre bienes consumibles. Es decir, pongo un ejemplo. Por ejemplo, las partes acuerdan, digamos, a dar una cosecha. Y digamos, esa cosecha se podría dar por anticresis. No, y la segunda pregunta. ¿Y cómo la devuelve después? ¿Ve? Pues que tiene que devolver la cosa. Conclusión, no. No es sobre bienes consumibles o fungibles. No se puede. Okay. Para eso existe el mutuo. Y si le dan una cosecha como eso, por una deuda, pueden hacer una permuta, por ejemplo. Otro tipo de negocio, pero anticresis como tal, no, porque la anticresis, la finalidad es extinguir la deuda con los frutos que produzca la cosa. ¿Sí? En un caso de un local, ¿cuáles son los frutos que produce? Pues la renta. ¿Sí? En el caso de una casa, pues obviamente el canon de arrendamiento que pudiera dar la cosa. En el caso de un carro,
pues el valor que pueda generar el mismo haciendo acarreos o quién sabe qué más. Segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Doctor, sí, sí, señor. Entonces ya cambiando el ejemplo, digamos, arrendan un lote donde hay una cosecha. Entonces él se dijo que cogiera la cosecha del lote. Me imagino que eso sí se puede hacer. Digamos, ellos pactaron en la existencia, ya la deuda, el monto total. Y digamos, de los frutos que salen de ese, digamos, de ese bien, digamos, uno se pierde. Entonces, hay, de todas maneras, ya se eximento, se No, exime de la un momento, responsabilidad. estás equivocado. Tienes que repasar clase de bienes. Cuando habla de los frutos de un bien, no quiere decir de los frutos físicos que nazcan, es decir, que no se va a pagar con manzanas o con trigo. No, cuando se habla de frutos, en derecho civil, siempre que se hable de frutos, es lo que se pueda valorar el beneficio de usar la cosa. Es decir, si yo tengo un apartamento y el canon del apartamento es 1.000.000 de pesos, eso es lo que produce el bien, es el fruto que produce el apartamento. Si yo tengo una finca y la finca sirve para sembrar papa, uno puede calcular, esta finca puede producir 5 cosechas durante el término del anticresis. Entonces vamos a pactar la utilidad que usted puede recibir, pero es más o menos como lo que pueda producir el bien, no es esa cosa como tal, porque si usted entrega una finca, recordemos que las normas del anticresis siguen las mismas normas del contrato de arrendamiento. De tal suerte que si usted entrega una finca en anticresis y la misma tenía un cultivo de trigo, la obligación de usted cuando devuelva la finca es devolverla con un cultivo de trigo. Si la finca que se entrega tenía un reservorio funcionando con una motobomba que servía de sistema de riego, como bien mueble por destinación permanente, por destinación, la obligación de usted como acreedor anticrético al terminar el contrato de anticresis, ¿cuál es? Devolver la finca con el reservorio funcionando y con la motobomba. No puede devolverme la finca con el reservorio tapado y con la motobomba rota o sin la motobomba, ¿sí? Pero cuando hablamos de frutos no nos referimos a las cosechas como tal ni a los árboles plantados. Listo. Repase la clase de bienes. Esa es la anticresis. Entonces acá es donde vamos a pegar el famoso contrato de empeño, que si ustedes, no sé si se hayan dado cuenta, pero nosotros los jueces sí nos damos cuenta muy seguido, que existe una confusión terrible entre empeño y anticresis, de tal suerte que siempre se presentan 20.000 inconvenientes en la práctica. Normalmente dice, ay, no, hagamos un contrato de empeño. Y que entonces el abogado corrige, no, no diga empeño, eso es una palabra vulgar. Jurídicamente se llama anticresis. Cuando empeño y anticresis son figuras completamente diferentes, pero que se vale el empeño de las reglas del anticresis en parte, y en el resto es en la atipicidad que entraña el mismo contrato. Por consiguiente, el ejemplo del empeño, para los que no lo saben, como empezamos la anticresis, podemos hablar que hay una persona que tiene un bien, puede ser mueble o inmueble. En este caso hablamos que, por decir, yo tengo un apartamento en Santa Inés. Y resulta que yo necesito capitalizarme porque yo tengo un negocio y necesito surtirlo de mercancía. Y no tengo dinero para hacerlo. Razón por la cual busco a María, quien es una señora que está buscando dónde meter su cabeza para vivir durante un tiempo determinado.
pero que no quiere pagar un arriendo, sino quiere buscar un contrato de empeño. Entonces me busca a mí y me dice, María, oiga, Julio, que usted necesita 30 millones de pesos para surtir su negocio. Y yo le digo, sí, María, lo necesito, ¿me los puede prestar? Y ella dice, no, no se los presto. Yo sé que usted tiene un apartamento en Santa Inés desocupado. Empeñeme su apartamento y yo le doy a usted los 30 millones de pesos. Y de tal forma que de aquí a 2 años, usted me devuelve mi plata y yo le devuelvo su casa. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, para que me lo apague. Entonces, fíjense que acá las condiciones cambian absolutamente. Porque si bien es cierto, estamos dando un bien en contradisfrute y además existe también una deuda, el fin del empeño no es extinguir esa deuda, sino el fin del empeño es que la persona que logra recibir el empeño pueda disfrutar civil o comercialmente de la cosa sin pagar un canon de arrendamiento, ya que se entiende que los réditos que produce su capital son dinero suficientes como para cubrir ese canon de arrendamiento. Hay personas que no les gusta vivir en renta, sobre todo, por lo menos yo conozco en la zona de Sogamoso, que la mayoría de personas no les gusta celebrar contratos de arrendamiento, porque piensan que pagar arrendamiento es botar la plata. Entonces lo que hacen es conseguirse un dinero, un capital, dárselo a una persona que tenga un bien, reciben en empeño el inmueble, viven ahí con su familia, disfrutan como si fuera un contrato de arrendamiento común y corriente, con la garantía de ellos que hasta que no les devuelvan su plata, ellos van a estar ahí. De tal suerte que pueden durar ahí hasta 15 años si quieren. Hasta que el señor, que podemos llamarlo, no es técnico, empeñante, es decir, el que recibió el dinero, no les devuelva la plata. Por consiguiente, podemos decir que el empeño es un contrato absolutamente atípico. No encontramos ninguna normativa de empeño en el Código Civil ni en el Código de Comercio, en virtud de la cual una parte entrega el uso y el disfruto de un bien mueble o inmueble durante un término establecido a otra parte, a cambio de un préstamo de dinero sin intereses civiles o comerciales, con la obligación que al finalizar el periodo el empeñante retorne el capital dado y la otra parte retorne el bien en las mismas condiciones que lo recibió. Regálame un segundo que tengo que hacer una cosa. Un segundo ya vengo. Bueno, listo, ya estamos acá de nuevo. Cuando uno trabaja desde casa, toca a veces atender situaciones personales. Bueno, ¿qué puede hacer el acreedor durante el término del empeño? El acreedor podrá, durante todo el tiempo que dure el empeño, disfrutar civil o comercialmente de la cosa libremente, como si fuera un arrendatario, pero obviamente sin pagar ningún canon de arrendamiento por él mismo, porque ha de entenderse que los intereses de sus dineros dados al empeñante son equivalentes con el valor de la renta.
Y generalmente es así. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que mi mamá tenía una finca en Arcabuco y no la estaba usando y un señor le dijo, empeñeme la finca, me interesa esa finca para ganado. Entonces, mi mamá le dijo que le diera algo así como, por decir algo, 30 millones de pesos, ¿sí? O digamos 20 millones, para poner el ejemplo más fácil. Que 20 millones de pesos si quisieran el empeño por 2 años. Y el señor, que ya sabía de esos temas, dijo 20 millones de pesos por el interés normal, es decir, él calculó por el 4%, serían 4 por 2, 8, es decir, 800,000 pesos mensuales. ¿Sí? Por tanto tiempo, por 2 años, no me sirve, es mucho dinero. Tiene que bajar el valor del empeño, porque estaría yo pagando mucho dinero. No sé, es decir, mi plata podría rentar más por fuera que lo que voy a recibir realmente de esa finca, porque la finca ha dado solamente 2 pastadas al año. Y él decía, con los intereses que yo tengo esa plata trabajándola por fuera, puedo pagar más pastadas. Entonces no me sirve así. Entonces más o menos ellos tienen su forma de calcular. Cuando hablamos de arrendamientos, pues es más fácil, pero cuando es de producción de fincas para sembrar papa, para sembrar cebolla, para sembrar alberja, pues es diferente. Ellos ya saben cómo calcular sus valores. Ahora, con respecto de la finalización del tiempo del empeño, no pasa lo mismo que con la anticresis, porque recordemos que en la anticresis, al finalizar el tiempo, se extingue la deuda y se devuelve la cosa. Aquí, al finalizar el tiempo del contrato, sí, el deudor, el que entregó la cosa, o el empeñante, que podemos no técnicamente decir, no retorna el capital que se le entregó en virtud del contrato de empeño. El dueño de la obligación y el que está en el bien seguirá, tendrá el derecho de retener la cosa como tal y no devolverla, sino hasta cuando le entreguen su capital. O también, dependiendo lo que se haya dicho en el contrato, se podrá hablar de que el contrato se prorrogará por un término igual. En este punto tenemos que entender que como quiera que el contrato de empeño es un contrato completamente atípico, se atienden a los principios de la literalidad. Es decir, tenemos que estudiar el clausurado del contrato de empeño. Por eso la importancia que también conste por escrito, porque si no está por escrito, ¿cómo vamos a saber cómo se extingue el contrato? Porque pueden pasar 2 situaciones al finalizar del tiempo del contrato. Que uno, se haya dicho que si no se paga en el término de finalización del contrato de empeño el dinero, el acreedor podrá retener la cosa hasta que le paguen su capital. O podrá decir también el contrato que si no se paga al finalizar el contrato de empeño, el contrato se prorrogará automáticamente. Y recordemos que prórroga del contrato es que el mismo contrato revive, revive y revive. Y así puede revivir indefinidamente. De tal suerte que, si por decir algo un contrato de empeño tenía una duración de 2 años y decían dentro del texto del contrato que si al no pagarse el dinero dentro de los 2 años siguientes, si el contrato se prorrogará, pues ¿qué se entiende? Que cuando lleguen los 2 años, la persona podrá estar ahí otros 2 años. Y si a los 2 años no vuelve a pagar, pues otra vez así. Y así hasta que, mejor dicho, sea el tiempo de los tiempos.
porque no está obligado a devolver la cosa, sino hasta que se le pague su capital. Obviamente, como él sigue viviendo ahí y sigue disfrutando, y por decir algo, el contrato se prorrogó tantas veces que ya, que por decir algo, ya son 10 años, y en los 10 años el empeñante tuvo la plata. Hay un micrófono abierto que me está distrayendo, por favor apáguenmelo. Hay un micrófono abierto. Por suerte, es que nos dijeron, ¿no? Las buenas comunicaciones, que su merced viajaba hoy para Tuna. Que me apague el micrófono. Jenny, es que necesitamos pedirle un favor inmenso. ¿Cuál favor? Cuenten. Me da pena con su merced, pero no ¿Está hablando conmigo? ¿Con quién? unos vasos. Unos vasos. Y me dice mi ¿Cómo hija hago para que se consiguen en un almacén que hay diagonal al Banco Agrario. ¿Y dónde puedo comprar esos vasos? Tengo 5.000, pero no sé si su merced Yo se los compro. Deme la plata, yo se los compro. Doctora. Doctor Valle. Viajamos. Me demoro más así. No, pero para que va a viajar, nosotros se lo compramos. Lo mando por... ¿Cómo hago para Doctor, ¿va al usuario? ¿Ah? Al usuario le dice al usuario y ahí le Usuario, dice el micrófono. está hablando. Venden unos paquetes de vasos que vienen Ajá. 3 vasos. Astrid Suárez se llama, para todos es ella, Astrid Suárez. Sí. Listo, ya. Gracias. Ya que va para Tunja, cómpreme unos vasos. Entonces, mire, lo que estaba diciéndoles a ustedes es que, por ejemplo, ¿qué tal que yo haya entregado mi casa en empeño y nunca tuve para poder pagar el capital? Y cada 2 años se renovaba, se prorrogaba. Y al quinto periodo de prórroga, es decir, a los 10 años, yo tuve la plata para poder recuperar mi casa. Y yo me voy a donde el que recibió el empeño y le digo, señor, listo, ya le tengo su plata. ¿Cuándo me entrega mi casita? Mire, acá se la tengo. Y el tipo le dice, no, qué pena, pero lo que pasa es que yo le había dado a usted 20 millones de pesos por el empeño de esta casa, pero hace 10 años y eso se ha depreciado de la plata. Tiene que recuperar la pérdida del poder dispositivo y que no sé qué, ¿sí? Entonces, la respuesta es que no se puede exigir ningún otro incremento en el valor del dinero, ni actualizarla al periodo actual, ni hacer indexación del dinero, ni hablar de intereses de demás. ¿Por qué? Porque el que había recibido el empeño, pues lo estaba disfrutando de la casa, del bien, de tal suerte que él se estaba lucrando de su propio capital que estaba en manos del deudor. Ahora, todos los vacíos que se tengan en el empeño, obviamente, se van a complementar con la anticresis y con el arrendamiento. Ahora les tengo un cuadrito haciendo como una diferenciación entre la anticresis y el empeño para que lo tengan bien en claro. Como estábamos diciendo, entonces, por un lado tenemos que la anticresis es un contrato completamente típico. El empeño es un contrato, perdón, atípico, quedó mal acá. Hay un momento, ¿cómo corrijo? Bueno, acá es donde dice empeño, es un contrato atípico. La anticresis presupone la existencia de una obligación anterior. Mientras que en el empeño, la obligación nace al tiempo con el contrato. Porque cuando nace la obligación con el empeño, cuando yo le digo, oiga, necesito que me preste, que me necesito 50 millones, le empeño mi casa. Listo, hagamos el contrato. Y firmamos el contrato en el mismo instante que nace la obligación, yo entrego la cosa y recibo el dinero. Mientras que en la anticresis siempre la obligación existió anteriormente y era una obligación que no se había podido pagar. La finalidad de la anticresis es la extinción de la deuda con el contradisfrute que se haga de la cosa. Mientras que la finalidad en el empeño
es que el deudor pueda recibir un capital y el acreedor, a cambio de ese capital que entrega, disfrutar de la cosa gracias a los intereses generados. Es decir, sin pagar ningún canon de arrendamiento por estar allí. En la anticresis, al finalizar, siempre se extingue la deuda. Mientras que en el empeño, la deuda siempre existirá hasta que se retorne el capital. Con la finalización del término del contrato inicial, no se extingue la deuda. Solamente con el pago, con el retorno del capital. En la anticresis, la prórroga del contrato es excepcional, mientras que en el empeño, la es regla general. Frente al no pago del capital, automáticamente se prorroga el contrato, siempre y cuando se haya establecido así. Como les decía, pues es que puede existir dos formas. Una, que se ejerza derecho de retención de la cosa, y la otra que se prorroga automáticamente. Por eso es importante tener el contrato por escrito, porque si no tenemos el contrato por escrito puede presentarse que el empeñante diga, no, lo que pasa es que nosotros habíamos quedado que cuando le diera la plata me devolvía la cosa. Mientras que quien recibió el empeño diga, no, nosotros dijimos que si no pagaba el contrato se prorrogaba automáticamente. Entonces pueden existir esas diferencias que originan naturalmente intervenciones judiciales innecesarias. Me desconectó el Zoom otra vez. Doctor, no se está escuchando nada. Pero bueno, era la parte de los cuadritos, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, La ahí parte de está los el cuadritos cuadro. no se escuchó nada. Como tal, Listo, pensé que estaba dando una explicación alterna a eso. yo ya le mando a José Antonio, yo ya les mando las diapositivas, ¿vale? Ese era el último cuadro, la última diapositiva que teníamos. ¿Tienen alguna pregunta de las diferencias o de algo al respecto? No, señor. Ok, perfecto. Entonces, como me está sacando esto tanto, yo creo que entonces dejemos la clase hasta hoy aquí. Voy a grabársela y subírsela. ¿Vale? Una pregunta. ¿José Antonio se me perdió? No, aquí estoy, doctor. Aquí estoy. A cotizar los vasos. Hacerle el favor a... No, aquí estoy yo. Háganme un favor, ¿qué se ha sabido del cronograma de evaluación para este corte? Doctor, si quiere yo lo solicito ahorita a la facultad, el actualizado, No me han y se lo reenvío por WhatsApp. Y estoy también perdido con respecto de eso, de cuándo termina el corte, cuándo no termina, hasta cuándo hay clases, hasta cuándo no hay clases, ¿no? Creo que tienen que subir notas este sábado del segundo corte y la próxima semana del tercer corte. Doctor, para mayor seguridad, yo pido ahorita el cronograma, por si lo amplían, y se lo envío por WhatsApp, pero creo que... ¿Y será que me timbre y coordinamos nosotros todo? Para que usted comunique. Listo, doctor, perfecto. ¿Sí? Listo, estoy pendiente de su llamada. Listo, doctor. Entonces, muchachos, muchas gracias. Estudien las diapositivas y ahorita más tarde les cuelgo, les mando también las de contrato de arrendamiento para que José Antonio se las entregue a todos. O sea, les voy a mandar ambos paquetes de diapositivas, tanto de contrato de arrendamiento como de creces. Listo, doctor. ¿Sí? Y voy a tratar Perfecto. de
es una clase sobre el final de que no alcanzamos, que, o sea, lo que se cortó tantas veces, que era sobre la forma de terminación de los contratos de arrendamiento, tanto por parte del arrendador y arrendatario, y las indemnizaciones. Me parece interesante, aunque está resumido en las diapositivas y está la ley, pero de todas formas dar algunas explicaciones adicionales. Voy a tratar de hacer una clase sincrónica y voy a mirar cómo se las mando, ¿vale? Bueno, muchachos. Ok, doctor. Vemos que estén muy bien. Profe, qué pena una Hola, pregunta. hola. Usted no me llamó otra vez, te dije que me volvieras a llamar. Sí, profe, qué pena una pregunta. ¿Para cuándo quedaría el parcial de segundo Eso es lo que corte? estamos coordinando con José Antonio. Bueno. Era lo que estábamos hablando en este momento, que él va a averiguar en la facultad el cronograma actualizado. Profe, Bueno, sí, señor. qué pena. ¿Y los talleres de la vez pasada? Los estoy mirando, tranquila. Bueno, muchachos, nos vemos.